Gracias por estar de nuevo en su episodio de Código Tabú. En este mes estamos conmemorando el mes de la salud mental. Este episodio se llama Mente en Equilibrio, rompiendo el silencio de la salud mental. Dicen que el cuerpo grita lo que la mente calla. Y en pleno siglo XXI seguimos callando demasiado. La ansiedad, el estrés, la depresión y el agotamiento son parte del día a día. Pero seguimos creyendo que hablar de salud mental es un signo de debilidad. Y este mes, en Código Tabú, se rompe ese silencio, porque la salud mental no es un lujo, es un derecho. Y hoy, con un invitado muy especial, vamos a abrir una conversación sin filtro sobre lo que nos pasa dentro, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos con los demás y sobre todo, cómo sanamos esas heridas que llevamos por dentro. Y hoy tenemos ese invitado que es un médico muy humano, una persona muy especial, muy caritativo, que está compartiendo con nosotros, que es el doctor Luis Geraldín, quien es médico psiquiatra, que es su área de trabajo. Su especialidad es estrés, trauma y psicosomática. Es codirector del Centro LAU desde hace más de 3 años. Realizó sus estudios médicos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima y su especialidad en la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Argentina. Muy bienvenido, doctor, a este espacio. Muchas gracias por la invitación y espero que esta conversación sea lo más enriquecedora posible. Eso espero. Y usted que es la persona indicada por la forma sencilla en la que se comunica con los seguidores de Código Tabú, que es un público lleno de estudiantes de derecho, de una población de a pie que les interesa el tema de la salud mental. Yo le voy a hacer varias preguntas por razones de tiempo para que usted me la pueda contestar todas en su conjunto. Mire, doctor, hay muchas personas que piensan que la salud mental es solo tener enfermedades mentales. ¿Cómo la definiría usted realmente? Porque hablar de esto y por qué hablar de esto sigue siendo incómodo en pleno 2025. Bueno, definir salud mental es algo complejo, porque sería tratar de definir la ausencia de malestar, pero ya el malestar es de por sí algo que dependería de cada sujeto, por lo cual nosotros deberíamos de observarlo desde la perspectiva de cada individuo y su vivencia personal. Viene siendo difícil de discutir en pleno siglo XXI porque culturalmente seguimos asociando lo mental con aquello que es etéreo, aquello que no es físico. Tú no puedes medir la tristeza con un tristestómetro, tú no puedes medir la ansiedad con un ansiómetro. Y la gente Cuando hablamos de ansiómetro, estamos hablando de un sistema de medida para medir la ansiedad. Exactamente, un aparato. Claro, Porque evaluaciones un sistema hay. de medida. Exacto, evaluaciones hay. Digo, es para que el público de a pie no lo entienda. Test hay para medir la ansiedad, test Claro. hay para medir la depresión, pero la persona lo sigue asociando con algo etéreo, con algo que no es tangible. Y de tal manera lo asocia con algo que uno puede controlar si pone de su parte, entre comillas, si hace un esfuerzo, si pone ese elemento extra, olvidando que esta condición no es porque el sujeto o la persona no ha puesto en su parte,
sino porque hay toda una serie de elementos que están jugando, formando parte, para que esta persona esté presentando estos síntomas. Doctor, ¿cómo influye el miedo, la religión, la cultura, el machismo al momento de pedir ayuda? Bueno, yo creo que tú acabas Se la puse en China. No, tú me la acabas de regalar. Yo creo que son de los principales factores a la hora de frenar, de buscar ayuda. El miedo, porque hay una idea muy distorsionada de qué va a suceder si voy al psicólogo, si voy al psiquiatra. ¿Qué va a suceder si voy a una consulta de psiquiatría y me indican medicación? ¿Qué va a pasar conmigo si tomo esa medicación? ¿Me voy a volver adicto a la medicación? ¿Voy a depender de esa medicación toda la vida? ¿Esa medicación me va a causar que ya mi personalidad cambie, que yo sea otra persona? Porque tenemos todo un concepto que es muy basado casi en una idea muy hollywoodense de cómo funciona la salud mental. Pero hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día tanto la psicología como la psiquiatría van muy de la mano en su trabajo y vamos trabajando de manera tal que lo que buscamos es que el individuo sea lo más funcional tanto emocional como en los aspectos que la sociedad les pide y les exige. Doctor, ¿qué papel juega la prevención? ¿Podemos nosotros cuidar la mente antes de que haya un diagnóstico? Sí, sí, realmente sí. ¿Por qué? Porque hay muchos escenarios que son escenarios disparables. Si bien hay un antecedente en muchas patologías que tienen un carácter genético, hay patologías que, por ejemplo, como la bipolaridad, la esquizofrenia, depresión mayor, que pueden tener un fuerte carácter genético. Hay muchas otras, como pues, podría ser un trastorno de personalidad o un desgaste del cuidador, burnout, o una depresión por un elemento circunstancial, que sí puede ser prevenible, sí puede ser trabajado en el tiempo y con un buen ejercicio psicoterapéutico se puede controlar antes de que llegue a ser problemático o antes de que llegue a causar, vamos a decir, una serie de estragos en el desarrollo del sujeto en su día a día. Doctor, mire, los gimnasios están llenos de personas buscando la salud física, ponerse bello, supuestamente hermoso. Otros como yo que lo pagamos sin ir, yo nada más veo cuando me lo descuentan y me acuerdo que estoy inscrito. Entonces, ¿por qué si vamos al gimnasio, nosotros esperamos tocar fondo para ir a un psicólogo o a un psiquiatra? Bueno, ahí es una pregunta que tiene múltiples caras de donde verlo. Porque uno puede ir a un gimnasio sencillamente por cuestiones de salud, algo básico. Uno puede ir a un gimnasio para evadir el confrontar la realidad, una forma de evasión. Uno puede ir a un gimnasio para descargar la ansiedad acumulada, pero no para trabajar que genera esa ansiedad. Uno puede ir a un gimnasio para trabajar la impulsividad contenida, pero no que genera esa impulsividad. Uno puede ir porque tenga algún tipo de trastorno con su imagen corporal. Los gimnasios están llenos porque realmente hoy en día las redes sociales han creado una gran distorsión en la forma en que se perciben las personas. Y hoy hay una búsqueda constante de una imagen, vamos a decir, perfecta, pero casi inalcanzable en muchas personas. Que nos han hecho creer las redes sociales o que se ha construido a través de las redes sociales de lo que es el ideal de imagen perfecta. Porque antes ser gordo era lo mejor y lo más saludable. Ahora es lo delgado, o las nalgas hechas, los senos hechos. Doctor, a mí me gustaría hablar en este momento de ansiedad, depresión, estrés.
ese trigo invisible, sobre todo sobre lo que son los elementos que afectan más a la población en el día de hoy. Y quiero hacerle las preguntas que son detonadoras. ¿Cómo reconocer que lo que siento no es cansancio normal, sino ansiedad o depresión? Bueno, hay una diferencia básica. Cuando es cansancio normal, el descanso reparador regula. O sea, un buen fin de semana de descanso reparador, unas vacaciones regula. Y el volver al trabajo no dispara en nosotros una sensación de ansiedad, ni de miedo, ni de preocupación, lo cual ya es una señal de advertencia. ¿Por qué? Porque en muchos pacientes, quizás uno de los primeros elementos que podemos ver es que les cuesta el ir a sus ambientes de trabajo o el ir a la universidad nuevamente. No por pereza, sino porque les causa ansiedad el volver al ritmo habitual, les causa ansiedad el interactuar, les causa ansiedad el fallar, les causa ansiedad el cometer errores. Por eso vemos muchos compañeros de la universidad que tenían ataques de pánico por cometer errores en los exámenes, y los profesores no entendían eso, se decían que lo quemaban, pero no entendían que era que el muchacho estaba en medio de un ataque de pánico. ¿Y qué sucede? Esto ya era un indicador de que, ok, esto no es un estrés sano, porque hay un nivel de estrés sano. Un estrés sano que es competitivo, que te empuja a tu querer hacer cosas. Por ejemplo, doctor, para contar una anécdota, yo he tenido alumnas que en mis clases de exposición le he visto que han caído con ataques de pánico, con lágrimas, y se han puesto así, y yo he tenido que sacarla del aula y decirle, cálmate, no pasa nada, pero necesitas ayuda. Porque si tú estudias Derecho, en la que vas a necesitar estar en un estrado, con un público, con una audiencia, entonces, si tú tienes problemas para expresarte ante el público, tú necesitas buscar ayuda, porque si con 15, 20 estudiantes tú estás presentando una situación, tú necesitas buscar ayuda. Sí, O sea, no es que yo le doy o sea, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero le digo, necesitas buscar ayuda. claro, y quizás el mejor consejo, ¿por qué? Porque a lo mejor esta chica lo que necesitaba era escuchar que alguien le dijera, necesitas buscar ayuda. Porque quizás lo que no han escuchado es, necesitas ayuda. Quizás han escuchado, tienes que poner tu parte, lo estás haciendo mal, tienes que sacar tal nota, a esta casa no se llega sino con tal nota, y eso hace que funcionen siempre al límite. Y esto no es una cuestión de generación de cristal. Tú eres profesor, tú sabes, tú lo has visto esto por décadas. Por 1000 años. Y también cometí el error con mis hijas de pedir calificaciones y hasta que me aconsejaron, cuando te olvides de pedir nota, no va a tener respuesta. Y fue así, cuando me desconecté de pedir nota, fue que vi los cambios positivos. Porque mientras pedía calificaciones, mis hijas actuaban bajo presión. Cuando me desconecté, se liberaron, no obtuvieron las calificaciones que yo esperaba, pero su proceso era de ella, que ese es otro problema que quizá hablaremos en otro momento. Pero ahora mismo, doctor, ¿por qué nos cuesta tanto admitir que necesitamos ayuda profesional? ¿Por qué nos cuesta? Es muy interesante y muy cultural, porque cuando yo llegué a Argentina, yo encontraba o pensaba que era algo muy de el hombre dominicano, de no pedir ayuda, pero me di cuenta que es el hombre y la mujer dominicana que les cuesta pedir ayuda porque no les gusta identificarse como débil, no les gusta identificarse como alguien que necesita ayuda, no les gusta que se le señale como alguien que necesita que le den la mano, sino que son autosuficientes, que pueden lograrlo todo, porque nadie necesita poner un escalón para ellos subir. Y realmente no, nosotros no somos islas, incluso somos un grupo de mamíferos que nos desarrollamos evolutivamente para funcionar en grupo. Esto me hace reflexionar algo. Yo estoy haciendo un doctorado en educación virtual, en inteligencia artificial,
Y yo tengo un problema con los trabajos en grupo. A mí no me gusta trabajar en grupo. Y me dijeron, si no te gusta trabajar en grupo, tienes que retirarte. Y me explicaron el ejemplo de Israel. Israel llegó donde está, o sea, los avances tecnológicos, es porque cuando hubo la reconstrucción de Israel, todos los que emigraron, cuando inmigraron de nuevo, que volvieron, cada uno aportó el poquito de conocimiento. Entonces, entre todos, y eso es algo que tenemos que reconstruirlo o buscar el mecanismo. O sea, no podemos, nadie puede resolver todo solo. No. Y eso, por eso hay que aprenderlo de nuevo y no sé en qué momento vamos a lograrlo. Entonces, ¿cuándo es el momento, doctor, de ir al psiquiatra entonces o al psicólogo? Bueno, es que no hay un momento. Uno va al psicólogo, al psiquiatra, cuando uno siente que tiene que ir. Porque usualmente la gente está esperando la crisis, la gente está esperando ese momento de fractura cuando ya colapsó. Pero a veces uno puede ir sencillamente a ver cómo uno está, a darse seguimiento, a ver cómo uno se está sintiendo. A veces hasta por curiosidad, cómo, cómo vienen ciertas cosas, llega mi contexto, y conversando salen cosas que ellos no se imaginaban que estaban ahí. Conversando salen elementos que ellos no sabían que estaban cargando y que lo estaban cargando desde hace décadas. Pero para eso se tiene que hablar. Lo que no se expresa, lo que no se verbaliza, no se trabaja. Mira, doctor, y disculpe porque quiero entrevistar a usted, pero quiero aprovechar porque como que me he emocionado. A mí me tocó dar una sesión de ética en una maestría de Derecho y Relaciones Internacionales y yo busqué todos los libros de el filósofo Byung-Chul Han, el coreano que vive en Alemania. Sí. Y permítame decirle que la mitad de la sesión lloró con todos los libros que leí. Sí. Lo primero que yo le dije a ellos, cuando yo llego a una sesión, le digo, yo soy una persona con temas de salud mental. Bueno, pues usted le cosa. Yo comienzo por ahí porque puedo detonar en cualquier momento para que ellos me tengan algún tipo de consideración y para hacer conciencia también, porque si uno no habla del tema de la salud mental, uno no va a hacer conciencia nunca y tenemos que normalizar, entiendo yo, normalizar el tema de la salud mental para que se desmitifique y dejemos el estigma. Y siempre lo hago y yo no tengo temor. Ahora bien, hay un tema que tiene que ver las redes, por eso hablo de Byung-Chul Han, que habla de las redes. Y usted hablaba ahorita, hace un ratito, de que las redes sociales han tenido un impacto negativo o han hecho algún efecto sobre la persona ideal cuando hablábamos de los gimnasios. ¿Qué efecto tienen las redes sociales en la percepción que tenemos de nosotros mismos? Bueno, tú tienes que darte cuenta que no solamente va a ser un efecto plenamente psicológico, sino que es un efecto hasta neurológico. ¿Por qué? Porque la ínsula, que es un área del cerebro, se activa cuando nosotros vemos cosas en las redes sociales con las cuales no nos identificamos, personas, imágenes corporales, y eso de cierta forma nos hace sentir aislados. Por eso hay tanta dismorfia corporal, que antes era excesivamente común en mujeres, pero hoy es muy común también en hombres. Por eso el tema de ver a estos chicos en los gimnasios que cada vez utilizan mayor cantidad de productos, cada vez más obsesivos con cómo lucen, Los músculos. exactamente, pero no hay una meta final, no hay una satisfacción final, porque lo que están buscando llenar no es una apariencia, es realmente una búsqueda interna de satisfacción. Y esa satisfacción no va a llegar por cómo luce. Y quizás nosotros los hombres nos cuesta entenderlo, a pesar de que hemos visto que 200, 300 años de mujeres intentándolo hacer y nosotros no hemos aprendido eso. Doctor, ¿no cree usted que esa comparación constante que andamos buscando los seres humanos no es lo que nos enferma? Es un elemento, es un elemento.
es un elemento que puede ser positivo y puede ser negativo. Porque el mismo Foucault lo decía, hay una envidia que puede ser saludable, hay una envidia que te motiva, hay una envidia que puede empujarte a buscar cosas que sean alcanzables, que no te paraliza, que no te frena, que te lleva a querer lograr cosas. Pero hay otras que te frena y que te mantiene enfrascado, como estos chicos que se mantienen atrapados en la búsqueda de una idea o de una imagen de perfección que es inalcanzable. Doctor, pero es que a mí el titular de ayer día 13. 13 de octubre del Listín Diario, no sé si usted logró verle, que un alto porcentaje de los niños de la República Dominicana son infelices. Y esa infelicidad, a que usted Primero, no leyó el artículo, pero ahora que estamos hablando de comparación, ¿a qué podemos atribuirse? bueno, primero no. Yo no lo leí tampoco, fue el titular y quiero leerlo, porque muchas veces la infelicidad está. Yo cuando estaba chiquito, que tenía escasos recursos, cuando le compraban la bicicleta Chopper al de al lado, yo quería una. Si el de al lado tenía unos patines, yo quería unos patines y mi papá no me lo podía comprar. Si al de al lado le dejaban Reyes, yo no tenía Reyes. Y eso genera, o sea, a uno como individuo o como niño, o el Nintendo, o la televisión a color. En mi casa vino a tener televisor a color, yo iba donde los vecinos a ver televisión a color. Y eso me generaba un trauma porque yo quería un televisor a color. Pero no, yo creo que lo principal aquí es nosotros preguntarnos si eso debería realmente sorprender que el 60% no sean niños felices. Si eso debería ser una sorpresa. Yo creo que realmente no. Cuando más de la mitad de las uniones matrimoniales en este país terminan en separación y la mayoría de los hogares aquí son sostenidos por madres, literalmente madres solteras que tienen que cargar con el peso de la casa y la crianza de los hijos. Y cuando usted ve que estas madres solteras tienen que cargar con la crianza de la casa, el trabajo, el estigma social, porque la sociedad tampoco le quita el látigo de arriba, tampoco tenemos una estructura de gobierno que le facilite a estas mujeres poder tener como, vamos a decir, instituciones donde estos niños puedan estar, que sean sanas, que sean, vamos a decir, aptas o que sean dignas. O sea, nos sorprendemos que tenemos un 70% de niños que no se identifiquen como felices. O sea que bien vamos. No, debieran ser más. Realmente es esperable, en cierta manera. Es esperable. Porque realmente las condiciones están dadas. Las condiciones están dadas. Y además estamos hablando de niños que están expuestos a, vamos a decir, a una serie de cosas en los medios de comunicación y en las redes sociales, y que los mayores influencers de nuestro país quizás no son el ideal de lo que un niño debería ver o seguir, y te sorprende. Estamos finalizando casi, doctor. Estamos en el mundo de la conectividad. Usted habló de influencer, tecnología. Estamos hablando hoy día de inteligencia artificial, hiperproductividad y agotamiento. ¿Estamos preparados emocionalmente para este ritmo? Bueno, tú sabes que realmente yo soy fanático de no creer en el multitasking. Yo no creo en ese concepto. Yo creo que el multitasking es, estoy haciendo una cosa bien y un grupo de cosas a medias. Y realmente, si tú te pones a pensarlo, es como necesidad de acción. Pero, ¿qué sucede? Nuestra sociedad no nos exige. Y cuando tú te sientas con un paciente, tú te das cuenta que el desgaste laboral viene muchas veces de que el trabajo le pide que funcione de esta manera.
Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio. de la sociedad del Y de cansancio. eso quiero hablar ahora, en este momento. La mente en el trabajo, el burnout y la exigencia. Y quiero llevar esto al entorno laboral. ¿Qué es el síndrome del trabajador quemado? ¿Y cómo detectarlo? El Bueno, burnout. el burnout es un síndrome que se da mucho con Perdón. O sea, para ahorrar tiempo. ¿Y qué rol deben de jugar las empresas? Ahí mismo con el trabajador. bueno, el burnout es un síndrome que se da cuando hay un desgaste físico y mental por parte de un trabajador. Un trabajador o un cuidador. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros a veces lo asociamos solamente a que se da a la persona que está en la empresa. ¿Cuáles son las características principales? Vemos que hay descuido, vemos que hay ansiedad, vemos que hay problemas en el dormir, falta de descanso, hay un cansancio constante, hay incapacidad a veces para coordinar ciertas cosas, hay errores en tareas que serían simples y se va repitiendo y repitiendo y eso se va acumulando hasta que la persona se siente que va a colapsar porque presenta síntomas de depresión y ansiedad junto con todo esto que describí previamente. Esto se ve mucho en trabajadores que son muy autoexigentes o en contextos de trabajo que son muy autoexigentes, que son muy exigentes. Pero no solamente se da en personas que están en la empresa, sino en personas que están hasta cuidando a otros. Por ejemplo, Le iba a decir, por ejemplo, me pasó con mi madre, me está pasando, lo que tenemos personas envejecientes con Alzheimer, esquizofrenia, los que somos cuidadores o de personas enfermas, que dependen de nosotros, que tenemos que trabajar porque en Estados Unidos tú lo llevas a un home y no lo quiero decir que se vea, que suene de manera despectiva, pero aquí tú tienes que trabajar porque el Estado no te da soporte, tienes que trabajar, te cuesta mucho dinero sostenerlo y entonces tú estás agotado porque tienes que trabajar, no te deja dormir el paciente, o sea, a quien tú estás cuidando y tienes que irte a trabajar. Y eso no lo entiende la empresa tampoco, porque lo que te dan son 3, 5 días o tantas licencias al año, que no pasan de 15 días al año por permisos. Mira, yo estaba buscándote ahora y no lo encontré. Ahora mismo, por casualidad, porque es que tú me lo recordaste, que yo siempre ando cargando libros en este Macuto. Yo lo sigo, yo le he comprado todo y yo creo que yo no sé qué yo voy a empeñar ya, porque todos los libros que usted indica ahí y hay veces que no están aquí, yo los compro en Amazon. Que ando siempre con los libros de Bichurán. Yo lo tengo todo, ¿cuál le falta? Yo lo tengo todos, yo lo tengo todos. Y yo andaba con ellos y lo tenía marcado, precisamente porque yo lo utilizo con los pacientes para señalar algunos detalles, que son detalles simples, detalles del día a día, de este tipo de cosas. Perdón, me gustó uno que decía que creo que en una sociedad del cansancio, que vivimos tan atareados que ni siquiera nos tomamos el tiempo de ver ni siquiera un árbol, de ver la naturaleza, de escuchar los pajaritos, porque no sé si usted llegó a ver esa parte. Y fíjese como yo le dije, cuando estuve en Buenos Aires, pude oler la ciudad de Buenos Aires, o que huele. Primera ciudad del mundo entero que me huele. Y no sé si te has dado cuenta que a nosotros nos sucede todo lo contrario, nosotros no podemos disfrutar de esta ciudad, porque nosotros vivimos un eterno corre-corre, un eterno afán. Y cuando tú me dices, yo estoy ahora en un cierto desgaste, porque estoy ahora cuidando de mi mamá, estoy en este proceso, se hace difícil el poder tomar el tiempo para hacer ese ejercicio del disfrute. Pero tú tienes que sacar el tiempo del disfrute. Aún tú estés ejerciendo productividad. Tú tienes que acordar con alguien y decir, mira, el domingo en la mañana yo necesito 2 horas. De 8 a 10 yo me voy al botánico y voy a hacer ese ejercicio de sentarme, un ejercicio de contemplación, de relajación, de estar solo. Para desconectarse.
Ni siquiera un ejercicio de meditación. Es como hacen los pilates, es un ejercicio de contemplación. A veces mirar al vacío y quedarse tranquilo. Ahí usted está hablando de salvar vidas, o sea, autosalvarse. Exactamente. Entonces, ¿qué mensaje usted daría ya para cerrar, para romper el tabú, salvando vidas? Es decir, qué esperanza, qué acción, qué empoderamiento. ¿Qué mensaje le daría usted a las personas que nos están escuchando en este momento? ¿Qué puede hacer hoy día una persona que está padeciendo algún tema de salud mental? ¿O qué hábito simple, así como usted dijo, irse al botánico, a caminar, mirar la naturaleza? ¿O qué hábito puede llevar a cabo para transformar la salud mental, que no sea única y exclusivamente un gimnasio? Porque nos crió ya veneno en la lucha libre. Cuerpo sano, mente sana. Es lo único que asociamos con la salud mental, que cuerpo sano, mente sana. Bueno, y eso creo que ha cambiado hoy día. yo le voy a decir Para algo. finalizar, que sé que su tiempo es muy, No, muy valioso. Yo le voy a decir algo que leí recientemente y que lo he repetido varias veces. Hace un mes o dos, yo estaba leyendo que la nueva forma de las personas de privilegio, de mostrar su nivel de privilegio, las personas de mucho de mostrar su nivel de empoderamiento económico, es la desconexión. Es la desconexión de redes, es el volver a leer, es el volver a caminar, es el irse a un parque, es el volver a cosas elementales. Y tú me dirás, como, bueno Luis, si tú eres millonario, cualquiera se va a un parque y se sienta a leer un libro, pero te digo una cosa. Yo me desconecté de esto también. ¿Por qué se ha vuelto el nuevo símbolo de estatus? Porque realmente, para tú alcanzar ese punto, tú tienes que tener una estabilidad. Y la verdad es que la mayoría de los grandes empresarios, la mayoría de estas multinacionales, de estas empresas tipo Google, tipo Amazon, tienen equipos de salud mental. Y estos grandes empresarios y políticos internacionales tienen su equipo de salud mental que están detrás de ellos. Porque ellos trabajan con ese instrumento que está entre sus orejas. Y ellos saben que ese es el instrumento más caro que tienen y que no lo pueden desperdiciar. Y por eso hoy el símbolo de estatus más preciado que hay es sacar tiempo para sí mismo. Si tú sientes que tienes que sentarte a hablar con un terapeuta, siéntate a hablar con un terapeuta. Los centros casi todos o todos ya tienen programas de bajo costo. Y y si no hay programa de bajo costo, tú hablas con un terapeuta y los terapeutas buscan la forma. Eso ya no se vuelve una imposibilidad. Lo que sí es que un amigo no es un terapeuta, porque el amigo está atravesado por la emocionalidad y te va a dar un consejo. Un consejo no es terapia. Por eso en terapia no te van a dar un consejo. Y por eso es tan importante, tú sabes, que cuando tú necesites ayuda, tú busques ayuda. No solamente en terapia, sino buscando espacios para ti, para salir, tomar tiempo, respirar, descansar, dormir, escuchar tu cuerpo y escucharte a ti. Doctor, para mí fue un placer haber compartido con usted en la tarde de hoy. Para mí usted ha sido he sido el mejor psiquiatra que yo he conocido, o uno de los mejores psiquiatras. Y sobre todo porque yo puedo decir, a mí me consta que
Si hoy yo estoy vivo es gracias a usted, porque la pandemia me pegó durísimo y sobre todo con una crisis económica muy fuerte. Y le decía al equipo de producción, digo, por ese doctor estoy vivo. Y usted recuerda, ¿no? Y, y hasta los medicamentos. Y siempre y se lo digo a mis alumnos, siempre le hablo de usted, que gracias a usted estoy yo vivo, gracias a usted. Entonces, para finalizar, no hay mente fuerte sin vulnerabilidad, no hay equilibrio sin pedir ayuda. La salud mental no es una moda, es una prioridad. Y cada vez que alguien habla, cada vez que alguien escucha, damos un paso más hacia una sociedad más empática y más humana. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Códigos Tabú. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, no dudes en buscarla, porque hablar salva vida. Y la tuya, sin duda, merece ser vivida con plenitud. Y en este espacio está el consultorio Lao con el doctor Luis Geraldino. Doctor, por favor, sírvase a dar todos los datos, su teléfono, el consultorio, la ubicación, para que puedan seguirlo en las redes sociales, que usted es muy activo en las redes, porque usted sale ahí y recomienda su libro, aunque lo ayuden a manejarlo cuando tienen su paciente. Sí, mis redes sociales son DR Geraldino. De doctor, Geraldino, DR. y Centro Lao. Son dos redes sociales diferentes y nos pueden contactar vía ambas redes, porque vía estas redes están los teléfonos del centro y de nosotros, de los profesionales que aquí trabajamos, que estamos a sus órdenes y cualquier cosa. Aquí los Lao, psicoterapia y salud. 18.400 seguidores. Mira, está alta, doctor, esa red, ya lo estoy siguiendo. Centro especializado en el desarrollo inclusivo e innovador de la salud mental y el bienestar integral desde un enfoque humanista y científico. Déjeme decirle que nada más no es el doctor Luis Geraldino. Aquí hay un equipo especializado de profesionales en la salud mental que los acompañarán en caso de usted requerir sus servicios. Así que gracias y nos vemos en el próximo episodio de Código Tabú. Doctor, gracias. No, un placer, presidente. Ay, perdóneme que le robé el tiempo, pero fue los tapones que no.